Bien, muchas gracias, Joseba, muchas gracias al Colegio de Médicos por esta campaña, ¿no?, que intenta incidir en rompiendo mitos y estereotipos, ¿no?, en algunas enfermedades y, en concreto, en el infarto de miocardio y enfermedades cardiovasculares, que diríamos es un poco la punta del iceberg de las desigualdades en salud. Mi charla pues, va a constar diríamos, de dos partes. En la primera voy a hacer quizás un poco un resumen de qué factores, cómo influye el sexo y el género en la situación actual en las enfermedades cardiovasculares y el infarto en mujeres. Y en la segunda parte me voy a centrar realmente cómo este sesgo diríamos, de conocimiento, ¿no?, se va gestando en los proyectos de investigación. La campaña intenta romper determinados mitos y estereotipos, ¿no? El primero es que es una enfermedad, ¿no?, típica de hombres, y eso no es verdad y los datos lo dicen. En España, en nuestro país, mueren 10.000 mujeres más que hombres por este tipo de enfermedades. Otro estereotipo que se tiene también en mente es que a veces se piensa que la primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer de mama y no es así, son las enfermedades cardiovasculares y el infarto. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos mueren 1 de cada 3 mujeres de una enfermedad cardiovascular, mientras que de cáncer de mama es 1 de cada 31. Y otro mito también es el de la edad, ¿no? Hasta hace poco se pensaba que el infarto era más frecuente en mujeres a partir de los 60 años, en la época posmenopáusica. Sin embargo, ahora se está viendo que las edades en las que están apareciendo, que se están muriendo mujeres, ha bajado de una manera importante. Incluso la supervivencia a partir de los 45 años se ha visto que es menor comparada con la supervivencia en hombres, y se está viendo un aumento en un grupo de población que sería entre 35 años en mujeres muy jóvenes, y vamos a ver por qué. Bien, ¿por qué importa el factor sexo, ¿no?, cuando hablamos de estas enfermedades? Bueno, fundamentalmente los cromosomas sexuales X e Y son muy diferentes, y eso también determina realmente, diríamos, las funciones metabólicas de nuestras células, dependiendo del sexo, y obviamente de nuestros órganos. El cromosoma X es muy grande, conserva gran cantidad de genes, mientras que el cromosoma Y es más pequeño y conserva pocos genes, un 3%. Sin embargo, estos genes son importantes para la regulación y para la interpretación del genoma. El tamaño del corazón en proporción, es decir, a veces se piensa, no, es que como las mujeres son más pequeñas, el tamaño del corazón es más pequeño. En realidad es la proporción lo que importa, ¿no? De hecho, en las mujeres es 1 a 149, 1 a 169. También se describe que el aumento del tamaño de este órgano en mujeres es más pequeño a lo largo de la vida que en hombres, y bueno, diferencias de cavidades cardíacas, de coronarias, etc. Y todo esto hace también que luego las lesiones que aparecen en estas enfermedades cardiovasculares pues sean ligeramente diferentes, ¿no? Mujeres más obstrucción microvascular, inflamación endotelial, las placas son más estables, etcétera, etcétera. O sea que el tipo de lesiones también que se producen son diferentes. De hecho, bueno, pues en esta imagen se ve un poquito la comparación, ¿no?, de las similitudes y diferencias en los cuadros en los hombres y en las mujeres, donde se puede ver esa diferencia en cuanto a microvascular, macrovascular, y también la idea de que las mujeres tenemos menos idea, ¿no?, del riesgo del infarto, y también a veces de esa etapa de la vida, ¿no?, alrededor del parto, periparto, que también es una época donde las enfermedades cardiovasculares son importantes. Eso sería diferencias biológicas, pero ¿qué pasa con el factor género? Bueno, el factor género, de hecho, el estrés psicosocial relacionado con este estrés es uno de los factores en los que se está achacando el importante aumento, ¿no?, de la presencia de estas enfermedades en mujeres jóvenes, fundamentalmente relacionadas con el estrés psicosocial asociado a la multitarea que en general las mujeres nos vemos abocadas, ¿no?, tanto en trabajo laboral como el trabajo luego de cuidadoras, ¿no?, de madres, es decir, ¿no?, intentamos de alguna manera, ¿no?, compatibilizar, ¿no?, todas las tareas. En algunos ejemplos que he podido encontrar en la literatura, en algunos casos he puesto la referencia abajo en la diapositiva, se ha demostrado que las enfermedades coronarias son 2 veces más frecuentes en mujeres con pareja e hijos o hijas que en mujeres solo con pareja.
Y también se ha visto y se ha demostrado los roles sociales atribuidos a mujeres, ¿no?, que realmente tardan más en acudir a las consultas, ¿no?, y por tanto en ser diagnosticadas y tratadas. Y en estas enfermedades eso es crucial para ver luego la evolución de la enfermedad, ¿no? No me puedo permitir el lujo de estar enferma o preocuparse antes de la salud de otras personas y no de la salud propia. Esto supone que las mujeres en general pues van suponiendo o se les va sobrecargando con ese estrés, con una sobrecarga importante que al final aboca a determinadas patologías, como puede ser el caso. Hay una diferencia también importante también que tiene que ver con ese proceso de inflamación que vemos que endotelial, que es bastante frecuente o más frecuente en las mujeres. Resulta que también el sistema inmunitario, y está también esto muy relacionado con el estrés, porque están muy relacionados, es diferente en hombres y en mujeres y a lo largo de la vida va cambiando. De hecho, en la época de adulta, después de la pubertad, los procesos inflamatorios aumentan de forma importante en mujeres y esto, junto a esas situaciones de estrés, hace desde luego que pueda aumentar el número, ¿no?, de enfermedades e infartos en mujeres. Bien, estas diferencias realmente estamos viendo que hay un problema de base y el problema de base realmente es cómo se está generando el conocimiento en medicina en general y pondré algunos ejemplos, desde luego, pues enfermedades cardiovasculares, que es el tema de la campaña. Esto es un titular que apareció hace poco en El País, en el que habla de la ciencia solo para machos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en los proyectos de investigación con animales de laboratorio se tiende a utilizar animales macho exclusivamente o en algunos con poco número de hembras. Si se fijan bien en esta tabla, tenemos en color azul el porcentaje de publicaciones en los cuales los animales son exclusivamente machos y en rojo tendríamos cuando los animales que se utilizan son hembras y en color más moradito cuando utilizan los dos tipos. En farmacología, fisiología y neurociencias, aproximadamente 1 de cada 6 estudios incluyen animales hembras. Los demás incluirían exclusivamente animales macho. ¿Por qué no se incluyen animales hembras en los laboratorios o en los proyectos de investigación? Respuesta que he obtenido yo también de compañeras de la propia facultad cuando se le he preguntado. El ciclo hormonal incluiría un mayor número de variables por experimento, eso supone tardar más en resultados, supone tardar más en publicar y además la necesidad de doblar el número de ratones o de animales de experimento aumentaría mucho el costo. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el conocimiento que se genera no tiene evidencias en animales hembra y que además lo que se obtiene no está suficientemente probado ni estudiado. La eficacia, por ejemplo, de muchos fármacos cuyos modelos se estudian en animales de laboratorio. Pero eso no pasa solo ahí, sino que también en los ensayos clínicos, cuando subimos ya de categoría de los ensayos, también en los ensayos clínicos nos encontramos con el mismo sesgo. Este sesgo tiene un origen, y el origen es que en el año 1977 la Food and Drug Administration de Estados Unidos publicó una guía prohibiendo la inclusión en los ensayos clínicos de mujeres en edad fértil. Todo ello venía causado por el problema de la talidomida, que fue un fármaco que produjo deformaciones importantes, ¿no?, con efectos teratogénicos, y entonces se decidió excluir a las mujeres. Obviamente, durante mucho tiempo se fue viendo el sesgo que esto ocasionaba y en el 93 revirtió la ley y el Congreso incluso ordenó adecuar la inclusión de mujeres en los experimentos. Pero esto vamos a ver que no ha sido así realmente. ¿Este sesgo qué hace? Pues realmente que muchos de los fármacos o de los dispositivos que normalmente se utilizan en medicina no sabemos si son igual de eficaces en hombres y en mujeres. ¿Están lo suficientemente estudiados? Pues estamos viendo que no. De hecho, 8 de cada 10 medicamentos que se retiran del mercado son por efectos adversos en las mujeres. Vemos que las reacciones alérgicas de los medicamentos son más frecuentes en mujeres. Y vemos también que está demostrado que muchos fármacos, las dosis que se aplican cuando se aplica diríamos, ¿no?, dosis, pues realmente el efecto no es igual
en hombres y en mujeres. De hecho, está demostrado porque las mujeres y los hombres tenemos diferencias en volúmenes de distribución, en uniones a proteínas, en receptores celulares, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado que las mujeres en general estamos sobredosificadas, que somos mucho más sensibles a los efectos de los medicamentos, a veces habría que bajar un poco la dosis, y que además generalmente tenemos más interacciones medicamentosas porque podemos estar tomando anticonceptivos, también es bastante frecuente tomar ansiolíticos, etcétera, etcétera. Y a veces eso no se tiene en cuenta. Bien, en ese tema pues, he buscado en la bibliografía también ejemplos de estudios clínicos relacionados con el tema que nos ocupa y he visto para ver qué proporción de mujeres y hombres aparecían allí. Por ejemplo, en este estudio que es sobre taquiarritmias ventriculares, que suele ser algún efecto adverso de algunos medicamentos, pues se puede comprobar que esos efectos adversos aparecen fundamentalmente en mujeres, ¿no? En una proporción muy importante con respecto a los hombres. No sé exactamente en los demás, pero eritromicina, que es un antibiótico, se utiliza hoy en día. Entonces, realmente aparece un 70%, ¿no? de los efectos adversos. En estudios clínicos, lo que he podido encontrar, pues aproximadamente es un 30% de los estudios, de las publicaciones, en las que aparecen mujeres como sujetos incluidos en el estudio. Cuando se ve por enfermedades, por ejemplo, coronaria arterial, un 25%, infarto 38%, fallo coronario 29%. Incluso cuando se incluyen mujeres en estos estudios clínicos, los resultados que se discuten no se suelen discutir siempre diferenciando resultados en hombres, resultados en mujeres. Solo se discute en un 31%. En otros estudios, les presento aquí la imagen, por ejemplo, de la sociedad, es una noticia de la Sociedad Española de Cardiología, un estudio en el que habla de la percepción, no la baja percepción de las mujeres, de la sintomatología del infarto, incluye un estudio de 172 pacientes y resulta que cuando vemos cuántos, la mayor parte de los pacientes eran hombres y el 28% eran mujeres. Y lo mismo podemos ver en estudios, por ejemplo, en donde se estudiaba alguna técnica, ¿no? Por ejemplo, como la técnica de la ablación, pues también se ve que la proporción de mujeres y hombres, incluso cuando vemos estudios más recientes, la proporción de hombres y mujeres es tremendamente desproporcionada. Eso quiere decir que las conclusiones que se muestran en esos estudios están, desde luego, mucho más adecuadas, mucho más cerca de la realidad de los hombres que de las mujeres. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues bueno, puede tener consecuencias como, por ejemplo, en la investigación en los dispositivos que se utilizan, en cómo se derivan, ¿no? a las mujeres a determinados tratamientos. Y algunas revisiones que me he encontrado, estos son en Estados Unidos, es decir, luego puede cambiar, ¿no? Y nos hablarán del caso que tenemos aquí en la comunidad autónoma, pues realmente eso va a cambiar, pero sí que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hablan de que a las mujeres es menos frecuente que se las derive a determinadas pruebas diagnósticas o a rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea que ahí podríamos ver un sesgo también a la hora del diagnóstico y el tratamiento. Hablamos también, y la doctora Aldasoro también lo ha nombrado, que a veces cuando se habla de perspectiva de género en medicina pensamos que la ventaja o el beneficio va a ser para las mujeres, ¿no? Porque el sesgo sí que es verdad que lo vemos que se va más hacia esa dirección. Sin embargo, la separación de esos datos beneficia también porque los resultados que nosotros analizamos los vamos a ver más adecuados, ¿no? a hombres y a mujeres. Y aquí presento un ejemplo. Esto es una tabla, unas figuras en las que se ve, una especie de revisión, ¿no? de donde compara pues el tamaño del corazón y los efectos que puede tener el sexo del donante y de la persona que recibe el corazón en los trasplantes de corazón. ¿Qué podemos ver así, ¿no? y de una manera muy evidente? Por ejemplo, en la supervivencia en mujeres se ve que es prácticamente igual, ¿no? a lo largo del tiempo cuando el corazón que recibe es de otra mujer o de un hombre. Sin embargo, en los hombres vemos que si el corazón que recibe es de un hombre, la supervivencia es mucho mayor que si el corazón que recibe es de una mujer. Y si vemos todos los datos, por ejemplo, en global, veríamos que en general los hombres sobreviven más a los trasplantes de corazón que las mujeres.
Y si ponemos todos los datos juntos, vemos que quienes más sobreviven a los trasplantes de corazón son hombres que reciben corazones de hombres. Y quienes menos sobreviven son hombres, que sería esta gráfica de aquí, hombres que reciben corazones de mujeres. Otro caso, y en este caso ya mezclo un poquito lo que sería mi área de trabajo, que es la microbiología, con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Un nuevo descubrimiento que se ha publicado también, veis, en el año pasado, y que es la posibilidad de utilizar un hongo de la flora normal, Mucor racemosus, aquí tienen la imagen macroscópica y microscópica, como biomarcador de riesgo vascular. El artículo dice además que bueno, puede ser muy prometedor porque es un hongo que produce ácido gamma-linoleico, ¿no? que con propiedades antiaterogénicas y que se puede usar como probiótico en la prevención, ¿no? Leyendo el artículo y viendo el trabajo, resulta que pone que era una cohorte de 52 individuos. Estas son las noticias que han salido también luego en la prensa, ¿no? Había individuos obesos con riesgo cardiovascular, obesos fetal. Entonces, dice, lo que vimos es que los individuos obesos metabólicamente sanos tenían un perfil de hongos muy parecido a los sujetos delgados, mientras que los obesos con riesgo vascular, O sea, yo supongo los obesos, los sujetos, supongo que es un trabajo que se ha realizado en pacientes hombres. Sin embargo, cuando me he ido al trabajo real, a la publicación, resulta que todas las personas que estaban incluidas en este estudio, todas son mujeres, adultas, caucásicas y obesas. Quiere decir que las conclusiones que se están extrapolando de este estudio, que yo, leyéndolo, lo puedo suponer que es una cohorte también que es asimilable a los hombres, realmente solo se ha estudiado en pacientes mujeres. La flora, la microbiota, la flora normal cambia mucho en hombres y en mujeres, con lo que hacer este tipo, diríamos, de conclusión está sesgando y está realmente pues, dando una idea equivocada de lo que es el trabajo. Luego, pensando quizás por qué si en todos los trabajos en general hay más hombres que mujeres, aquí hay más mujeres, quizás el sesgo aquí se haya establecido que inciden mucho en que aumenta en la flora normal cuando se pierde peso y precisamente el problema, ¿no?, de perder peso es también, ¿no?, algo que es quizás más frecuente en mujeres. Termino con esta imagen simplemente para nombrar que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, para evitar este sesgo de género y que el conocimiento que se esté generando realmente no sea el adecuado, sería la necesidad de desagregar siempre los datos por sexo en los proyectos de investigación, en los resultados, cuando hacemos esos trabajos, añadir esos factores en los datos epidemiológicos, hacer más estudios de este tipo y, sobre todo, incluir animales hembra y mujeres en la investigación, tanto básica como en ensayos clínicos. En Estados Unidos existe una ley que obliga a incluir el mismo número de animales hembra y machos en los experimentos y mujeres en los ensayos clínicos. Sin embargo, yo por lo que he visto, en el mayor número de los casos aparece un 33% de mujeres. O sea, no se cumple realmente, aunque haya la ley, no se cumple. Y de hecho, a pesar de que en la Comunidad Económica Europea no existe esta ley, realmente los estudios clínicos que se realizan o que se publican desde Europa, desde grupos europeos, el número de mujeres es mucho mayor que el que se publica en Estados Unidos, a pesar de que exista la ley. Bien, gracias por su atención.